detección de isquemia en pacientes con diabetes. ¿Por qué es importante esto? Argentina es un país con un alto nivel de personas diabéticas. Se creía en el año 2000 que había unas 1,5 millones de personas aproximadamente diabéticos y que para el 2030 iba a haber unos 2,5 millones, pero lamentablemente debido al exceso de sobrepeso que hay en nuestra población y obesidad, estas cifras ya se han superado ampliamente y estamos ante un problema gravísimo dado que la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte en los pacientes diabéticos, que ocupa el 75% aproximadamente de ellos en los mayores de 65 años. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es si se deben estudiar todos los pacientes diabéticos asintomáticos y ante un SPECT normal, el riesgo de eventos en un paciente diabético es alrededor del 1,5% por año y en el no diabético es inferior al 1% por año. El periodo de garantía de un SPECT normal es menor, es decir, en los pacientes diabéticos, y las curvas de sobrevida libre de eventos comienzan a diverger alrededor del segundo año. Por lo tanto, el rendimiento de las pruebas en pacientes diabéticos asintomáticos pueden ser mejoradas. Electrocardiogramas anormales, por ejemplo, con ondas Q y enfermedad vascular periférica podrían ser pacientes elegibles. También es muy importante el porcentaje de score de calcio que tienen estos pacientes. Así, Greenland en el 2010 divide la población de diabéticos asintomáticos mayores de 40 años según el score de calcio y aquellos que tienen menos de 400 se supone que son pasibles de tratamiento médico y sin embargo aquellos cuyo score de Agatston es superior a los 400 sería razonable hacer algún estudio con imágenes. La detección de pacientes asintomáticos fue ya hace muchos años un problema a discutir y para eso se diseñó el estudio DIAD, que fue publicado hace ya unos cuantos años, en el 2004, y este estudio incluyó un número importante de pacientes con un seguimiento a 5 años aproximadamente. Unos fueron estudiados con estudios de perfusión con adenosina y otros tuvieron un seguimiento convencional sin hacer ningún tipo de intervención con imágenes. Y la incidencia de muerte o infarto fue del 2,7% en el grupo que recibió imágenes y en el grupo control fue del 3%. Aquellos pacientes que realizaron SPECT, solo el 5,8% tenían defectos moderados a severos, con lo cual es un número bastante pequeño y la tasa global de revascularización coronaria fue baja del 5,5% en el grupo con imágenes y del 7,8% en el grupo que fue tratado en forma convencional y esto no fue estadísticamente significativo. Por lo tanto, los autores del estudio proponen que ponen en evidencia que los pacientes diabéticos tratados adecuadamente tienen una tasa de eventos muy baja. Ante estos resultados, no se puede recomendar el estudio sistemático del paciente diabético, primero por la baja probabilidad de detección de defectos de perfusión, la baja tasa de eventos incluso en pacientes con defectos moderados o extensos y el elevado costo económico que supondría un estudio en todos estos pacientes. Por lo tanto, la guía, el consenso de imágenes, dice que es recomendación 1 y el nivel de evidencia B en pacientes, hacer imágenes en pacientes asintomáticos, en aquellos que tengan un electro normal, que tengan más de 35 años y deseen realizar algún tipo de deporte, o sea, un apto físico, o insuficiencia cardíaca con disfunción del ventrículo izquierdo sin síntomas de isquemia o equivalentes ni estudios previos de enfermedad coronaria. El otro grupo sería aquellos que tienen un score de calcio superior a 400, también una recomendación 1 y una evidencia B, y pacientes con score de calcio entre 100 y 400 que presenten variables clínicas de pronóstico desfavorable, por ejemplo, microalbuminuria, retinopatía, edad mayor de 65 años,
más de 10 años de duración de la diabetes, nefropatía, síndrome metabólico, neuropatía autonómica o requerimiento de insulina, y también es una recomendación clase 1B. Ahora vamos a pasar a analizar un poquito qué pasa con el paciente que tiene síntomas o tiene enfermedad coronaria conocida. ¿Qué nos aportan los estudios de perfusión? En primer lugar, podemos evaluar la severidad y extensión del defecto de perfusión. Por lo tanto, sabemos que cuanto más severo y más extenso, peor es el pronóstico de estos pacientes. Segundo, podríamos saber el número de vasos que están comprometidos según los defectos de perfusión, y esto también predice sobrevida a largo plazo. En tercer lugar, podemos evaluar la función ventricular y sabemos que el deterioro de la función, y si se relaciona con isquemia, esto también tiene peor pronóstico. Además, podemos evaluar la presencia de defectos fijos, o sea, pacientes que hayan tenido infartos y que no hayan tenido una expresión clínica del mismo, y eso está descubierto por estudio de imágenes, y estos también tienen mayor mortalidad. Y también la capacidad de hacer el test con ejercicio, porque ya el hecho de no poder hacer ejercicio y tener que realizar una prueba farmacológica también identifica a estos pacientes con un mayor riesgo. Ustedes conocen el VARI 2D Trial, que fue diseñado en pacientes diabéticos para evaluar, digamos, estrategias terapéuticas en cuanto a revascularización versus el tratamiento médico, y la idea fue ver el impacto del tratamiento sobre la isquemia miocárdica. La hipótesis del trabajo fue que la revascularización pronta, o sea, ya sea por angioplastia o cirugía, podía reducir a largo plazo las tasas de muerte y eventos cardiovasculares comparadas con la terapia médica sola. Los puntos finales primarios fueron muerte de cualquier causa, y los secundarios fueron compuestos: muerte, accidente cerebrovascular, infarto. Se incluyeron más de 2.300 pacientes y el promedio de seguimiento fue de 5 años. La tasa de mortalidad a los 5 años, aquellos que recibieron tratamiento médico, fue del 13%, también lo mismo para el grupo que recibió tratamiento médico solo y no fue revascularizado. Es decir, que tampoco hubo diferencias significativas en pacientes diabéticos que tenían enfermedad coronaria conocida. Por lo tanto, ni la revascularización ni la terapia médica óptima demostraron una reducción significativa en la incidencia de muerte o eventos cardiovasculares mayores a los 5 años en este estudio. Sin embargo, es importante recalcar que se necesita más investigación sobre este hecho, porque el 42% de los pacientes del grupo que recibieron solamente tratamiento médico óptimo finalmente tuvieron un crossover hacia revascularización en el término de los 5 años. En un estudio reciente, publicado hace muy poquito, se intentó analizar el impacto de la diabetes cuando los pacientes tienen mala función ventricular en un seguimiento a 5 años, en una inclusión de más de 2.000 pacientes con fracción de eyección mayor del 50% o menor del 30%. Y así fueron como se fueron separando las curvas actuariales de seguimiento, y ustedes pueden ver que en la parte superior, independientemente del tratamiento previo recibido de los pacientes con función ventricular conservada, experimentaron resultados similares, fuesen diabéticos o no diabéticos. Sin embargo, cuando los pacientes tenían disfunción ventricular, tenían un peor pronóstico. Los pacientes diabéticos tuvieron una mayor mortalidad que los pacientes sin diabetes en general. Es decir, que la función ventricular per se es un importante marcador. Un análisis del estudio PROMIS observó que cómo se distribuía la población o la selección de la prueba funcional que se realizó en este estudio. Ustedes saben que este estudio incluyó unos 10.000 pacientes que iban a test funcionales o a estudio anatómico de las arterias coronarias en forma no invasiva por angiotomografía. Y ustedes pueden ver que los diabéticos
se utilizaron bastante más las pruebas con estudios de perfusión que en aquellos pacientes no diabéticos. Y en la imagen de su derecha van a ver que la positividad del test, según el estudio, los estudios en general resultaron ser bastante similares, no hubo diferencias significativas y hubo una ligera diferencia a favor de detectar más isquemia en aquellos pacientes que realizaron estudios de perfusión miocárdica. El ANGOR típico, por lo tanto, es la presentación más frecuente en la consulta del paciente diabético. Los pacientes con ANGOR estable, con y sin diabetes, tienen una similar presentación y probabilidad pretest de enfermedad arterial coronaria obstructiva, y la diabetes tiene un riesgo aumentado de estudios no positivos. Por lo tanto, en el consenso de imágenes, la indicación de estudios funcionales en pacientes sintomáticos sería indicación 1B en aquellos que tienen sospecha de enfermedad coronaria en el Gait-SPECT, o con posible síndrome coronario sin alteraciones en los marcadores y electrocardiograma, y eso sería una indicación 1A. Es muy importante lo que se ha venido haciendo en los últimos 6-7 años sobre la cuantificación de la reserva de flujo coronario. Uno de los precursores en esto fue el doctor Marcelo Di Carli, donde utilizando la tomografía por emisión de positrones en pacientes diabéticos, cuantificó la reserva de flujo coronario en estos pacientes, y en un estudio donde incluyó más de 2.700 pacientes, donde el 42% eran diabéticos, se sometieron a una medición de reserva de flujo y posteriormente fueron seguidos durante una mediana de un poco más de un año, donde hubo 137 eventos cardíacos. Y uno puede ver que los pacientes diabéticos con una reserva de flujo coronario inferior a 1.6, la reserva de flujo coronario normal es 2, tienen el mismo riesgo que aquellos no diabéticos con enfermedad coronaria. Es decir, que simplemente la medición de la reserva coronaria nos pone en evidencia que pacientes, aunque estén asintomáticos, podrían tener el mismo riesgo que aquellos pacientes que ya tienen enfermedad coronaria conocida. Y los pacientes diabéticos sin enfermedad coronaria y con una reserva superior a 1.6 tienen el mismo riesgo que los pacientes sin diabetes o enfermedad arterial coronaria. Es decir, podría ser la reserva de flujo coronario un dato muy importante e interesante para agregar en el estudio de estos pacientes. ¿Por qué? Porque la diabetes produce muy precozmente disfunción microvascular. En general, nosotros estamos acostumbrados a comprender perfectamente a través de los estudios anatómicos qué pasa en la enfermedad de los grandes vasos, pero en las prearteriolas, arteriolas y capilares no lo podemos evaluar con imágenes porque escapan a la resolución de cualquier tipo de imagen. Entonces, sin embargo, uno ve que hay enfermedad por engrosamiento, por depósito de lípidos en estos muy pequeños vasos, y la única forma de ponerlo en evidencia es analizando la reserva de flujo coronario. Nosotros estamos llevando adelante una experiencia en nuestro grupo donde vimos pacientes asintomáticos, diabéticos, y encontramos una reserva de flujo anormal, o sea, inferior a 2, utilizando cámaras gamas con unos detectores de cadmio, zinc y telurio en el DSPECT, y podemos ver que la mitad de los pacientes, aunque sean asintomáticos, tienen una reserva alterada. Y cuando analizamos los pacientes diabéticos versus los pacientes con controles normales, vimos que el promedio estaba por debajo de 2, 1.86, y los normales estaban por encima de 2.5, con una diferencia muy significativa. Pero también es interesante el análisis que estamos haciendo, donde observamos qué relación podía haber entre la hemoglobina glicosilada, el LDL y la presión sistólica con la reserva de flujo coronario.
porque son con las mediciones habituales que seguimos los tratamientos de los pacientes diabéticos. Estos tres son los pilares con los cuales nos manejamos para saber si el paciente está bien tratado o no. Y ustedes pueden ver que lamentablemente hay una dispersión enorme en cuanto a la hemoglobina, el LDL y la presión sistólica, alguna ligera tendencia. Es decir, que uno no sabe a través de esta información clínica que utilizamos habitualmente si el paciente va a tener o no una reserva de flujo coronaria alterada. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el estudio de Murphy también del grupo de Marcelo Di Carli observó que los pacientes con diabetes pero que no tienen enfermedad coronaria, cuando la reserva de flujo coronario está severamente alterada, tienen una mortalidad igual a aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria y diabetes. Es decir, que el conocimiento de la reserva de flujo coronario podría ser un dato muy interesante e importante para estudiar en el futuro. Por lo tanto, uno podría concluir que hay cosas que son conocidas y las cosas que son nuevas. Las conocidas nos aporta el DIAD, que pone en evidencia que los pacientes diabéticos asintomáticos tratados adecuadamente tienen una baja tasa de eventos. El BARI-2 nos demostró que los pacientes diabéticos con enfermedad coronaria conocida, ni la revascularización ni la terapia médica óptima demostraron una reducción significativa en la incidencia de muerte o eventos cardiovasculares mayores a los 5 años. ¿Cuál es el futuro? Podría ser que la reserva de flujo coronario pueda ayudar en la toma de decisiones en la enfermedad estable, crónica, y si la reserva indicara la presencia de una estenosis focal severa, y esta la confirmase por coronariografía, estos pacientes podrían ser pasibles de revascularización y una mejor evolución, y si la reserva indicase una enfermedad difusa, puede tratarse mejor quirúrgicamente o eventualmente con un tratamiento óptimo, sobre todo con las nuevas drogas que hay para el tratamiento de la diabetes, que luego el doctor Rana va a exponer posteriormente. Muchas gracias.